Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, un cordial saludo para todos. Aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo, donde por fin hablamos nosotras. Mi nombre es Camila Moreno y hoy estaré conduciendo este espacio. Hoy vamos a hablar de violencia sexual contra niñas. Resulta que el pasado 29 de mayo fueron llevadas al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, 4 demandas separadas contra 3 estados, pero fueron todas llevadas en manera simultánea. Y estas demandas, cada una, o sea, todas las 4, tratan de casos de violencia sexual contra niñas en América Latina. De una vez aviso a los oyentes de Degeneradas que este podcast puede tener contenido sensible y que los nombres de las víctimas fueron cambiados pues para proteger sus derechos y su intimidad. Quiero darle la bienvenida a 2 degeneradas de la casa con las que hemos hablado hace mucho tiempo y que esperamos que regresen más pronto a estos podcasts. Sandra Ramírez, que es la subeditora internacional. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Camila, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, me encanta tenerte aquí. Qué rico que pues tú que eres una de las degeneradas originales pues nos acompañes otra vez en uno de estos programas. Y también estamos con María Camila González, periodista de la sección Vida. Hola María Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio. No, con muchísimo gusto. Bueno, entonces el tema de hoy que vamos a hablar es algo muy importante, creo que es un hito histórico, ¿cierto, Sandra? Sí, es un hito histórico porque, como lo mencionabas tú, se trató de la primera vez que se presentan demandas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el mismo tema, que son el tema es violencia sexual contra niñas menores de 14 años, y se vuelve un hito, ¿por qué? Porque se espera que haya unos resultados que puedan tener un impacto a nivel regional, pero sobre todo también porque le da un poco de representación a una problemática que a nivel Latinoamérica es muy latente y que muchas expertas que tienen que ver con el tema de análisis de violencia de género, que tienen que ver con todo este activismo que se hace por el derecho de las niñas, pues catalogan como un asunto de gravedad. ¿En qué consisten estas demandas? Que yo creo que es clave también como ponerlas sobre la mesa. Estos son los casos de 4 niñas de 3 países, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, que todas, digamos, tienen unas características similares, o todos los casos más bien tienen unas características similares. Entonces, ¿cuáles son esos casos? Todas fueron víctimas de violencia sexual antes de los 14 años, una de ellas por parte de su padre, una de ellas por parte de un sacerdote, una de ellas por parte de un profesor que era amigo de su mamá y otra de ellas por parte de su abuelo. Entonces, digamos que se habla también de agresores como en diferentes sectores dentro de la sociedad, de la familia y también personas en posiciones de poder. ¿Qué más? Las 4 tuvieron embarazos y maternidades forzadas. Las 4 no tuvieron acceso a estos derechos de salud reproductiva, no pudieron decidir sobre qué querían hacer con ese embarazo, tampoco porque no tuvieron acceso a la información de qué podían hacer. Por supuesto, las 4 manifestaron que tuvieron problemas en su salud mental o presentaron problemas en su salud mental, de depresión, digamos de ideas también un poco suicidas, en términos de no querer tener ese embarazo que también era consecuencia de un acto delictivo. Y las 4 también presentaron la queja ante las autoridades en sus respectivos países, pero hoy en día ninguno de los perpetradores ha respondido ante la justicia. Entonces, ¿cuál es la determinación? Se dice, mire, se hizo un estudio de parte de la organización Planned Parenthood Global, más de 200 casos reportados en un estudio multipaís que se hizo en Perú, en Nicaragua, en Guatemala y en Ecuador, y encontraron unos patrones similares con relación a las agresiones que sufren las menores. ¿Y qué dicen? Dicen, bueno, no funcionó el tema de tratar de conseguir justicia en el país, no lo vamos a hacer estas demandas a nivel regional, porque si lo hacemos a nivel universal, lo que va a hacer es que el comité va a tomar unas decisiones, que va a plantear algunos estándares, que va a permitir que en esos países se garanticen los derechos de las niñas que son víctimas de violencia sexual y que además a nivel regional sirvan como estándares para luego pedir que haya justicia en otros casos en diferentes países de la región. Entonces, por supuesto que se trata de un hecho muy importante.
y más en un contexto en el que los casos de violencia sexual, incluso en Colombia también, María Camila, son como tan frecuentes y son digamos que no dejan de estar ahí, ¿no? Es un problema estructural y es un problema de violencia, no solamente física de la que son víctimas, sino de violencia también estructural, ¿no? O sea, de parte del Estado no se garantizan los procesos para que haya justicia. Sí, de hecho en el tiempo también hace poco sacamos un informe y es un informe de medicina legal que dice que cada día son maltratados 59 niños por violencia sexual. Entonces y digamos que ese es una de las caras de la moneda de la violencia que sufren los niños, pero si se mira en el total, con cifras de 2018, son 71 niños diarios maltratados de cualquier tipo, ya sea físico, psicológico, sexual. Entonces es una problemática que es grave, son más de 30.000 casos anuales y en total entre los dos, psicológico, físico y sexual, 70.000 casos. Entonces, y esos son los que se denuncian, porque obviamente hay muchas de estas actitudes que son normalizadas, ¿no? Sí. Que los niños tienen miedo, o las niñas y niños tienen miedo de decir que su papá lo está tocando, por ejemplo, o que lo está maltratando. Entonces eso también acentúa un problema que incluso, pues hablando con la directora del ICBF, Juliana Punguilumpi, ella dice, bueno, realmente es un tema casi que cultural. Es un tema que está arraigado en lo más profundo de la sociedad, sobre todo latinoamericana, y pues que cómo se maltratan a los niños. Y de hecho están haciendo un estudio que me pareció muy interesante, donde están mirando, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Estudiemos en temas ya social, económico, cultural, porque los colombianos, digamos, es tan común que se maltrate tanto a los niños, sobre todo sexualmente. Tienes razón. De hecho, quiero aquí contarles un poquito una cosa que dijo Ana Vera, que es la directora ejecutiva de la Asociación Surcuna, que es una de las entidades que está llevando estos casos ante el comité, espérate que se me olvidó, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que decía, si le preguntas a la gente sobre qué haría con el agresor sexual de su hija, dicen o que lo mete preso o que lo mata. Pero cuando le preguntas si el agresor fuese un miembro de su familia, generalmente la gente se queda callada y no dice nada, porque es un tabú muy grande y hay un encubrimiento absoluto cuando se trata del primer círculo cercano a los niños. Y quiero interrumpirte un momento porque eso es lo más grave, y es que las cifras de medicina legal, estos casos de abuso sexual, entre el 70 y 80% de los casos son perpetrados por familia o conocidos de la víctima. Entonces, pues no es una minoría y realmente es la mayoría de los casos que son la gente que está al lado de los menores. Y que termina también siendo un patrón en el resto de los países de América Latina también, ¿no? Incluso algunos de los datos que nos dan con relación a los 3 países que están involucrados en el litigio y que van a ser demandados o que fueron demandados más bien, están los siguientes datos. Nos dicen, mire, en Ecuador, por ejemplo, cada día 7 niñas menores de 14 años resultan embarazadas a causa de la violencia sexual. 7 niñas de 14 años al día, pues digamos que es muy grande, o sea, es que estamos hablando de que deberíamos partir de que es cero, ¿cierto? O sea, de que la protección de la niñez debería ser una de las prioridades, y justamente ese es uno de los enfoques que quieren lograr, o de las medidas que quieren lograr con esta demanda, que se garantice la protección a los niños y a las niñas menores, digamos, de 14 años, para evitar también que sean víctimas de este tipo de situaciones. Nos dicen también, mire, en México, en el 60% de los casos, los agresores son familiares o personas cercanas al círculo familiar, lo que tú hablabas, María Camila. Lo que pasa en Colombia, pasa en México también, en términos de quienes terminan siendo los perpetradores en este tipo de casos. Nos dicen, mire, en Nicaragua, 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de 13 años. Y también nos dicen, en Guatemala, el embarazo es la primera causa de deserción escolar entre las niñas y las adolescentes. Entonces, esto evidentemente es un problema sistemático. Y fíjense que si uno se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué es tan importante que se haya dado este litigio internacional? Es porque se buscan varias cosas, ¿no? Justamente Ana Vera también decía, mire, con esto lo que se quiere hacer es visibilizar
cómo las niñas no están siendo protegidas, cómo el problema de la violencia sexual contra las niñas es algo normalizado, ¿cierto? Sí. Y cómo que no están recibiendo, digamos, las garantías en términos de justicia. ¿Qué es lo que se quiere con este litigio? Varias cosas. El primero, que las niñas puedan escoger sobre su cuerpo, que una niña que es víctima de violencia sexual pueda decir, yo no quiero tener, digamos, un hijo que fue producto de una acción que nada que ver conmigo, y seguramente no en estos términos, ¿no? 2, que las niñas tengan acceso a toda la educación sexual también, porque muchas de estas niñas que terminan embarazadas antes de los 14 años no tienen ni idea de que están embarazadas porque nunca han tenido acceso a educación sexual. Entonces ven que su cuerpo está cambiando, pero de repente se dan cuenta que están embarazadas ya, digamos, después de 5 meses, 6 meses, porque nunca tuvieron acceso a la información, ¿cierto? ¿Qué es lo que piden también? Bueno, que tengan acceso a los derechos reproductivos, entre esos el aborto, por supuesto, el aborto terapéutico, que exista la posibilidad de que, digamos, en los países les garanticen ese derecho cuando sean víctimas de una situación de violencia sexual. Ok, una preguntita, hablemos un poco del aborto terapéutico, o qué significa eso, porque generalmente cuando se habla aborto por sí solo o en general, sobre todo en Latinoamérica sabemos que está muy estigmatizado, pese a que algunos estados tienen mayores avances sobre el tema o no. Exactamente, ¿a qué nos referimos cuando hablan de aborto terapéutico? Bueno, el aborto terapéutico tiene que ver con el aborto que es inducido, justificado por razones médicas. O sea, generalmente uno ve que hay algunos países de América Latina donde se permite el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo, está en peligro, básicamente, y justo, mira, me haces pensar que para todo este litigio internacional hay 2 casos de referencia claves que el Centro de Derechos Reproductivos, que es una de las organizaciones que está dentro del litigio, llevando adelante el litigio, 2 casos que ya habían litigado en el pasado. Los 2 casos en contra del Estado de Perú. El primero, el caso KL, y el segundo, el caso LC. En el primero, en el caso KL, fue una adolescente de 17 años que quedó embarazada y tuvo un embarazo anencefálico. ¿Qué quiere decir? Que el niño tenía problemas, o el feto más bien tenía problemas en la formación craneal. Sí. En ese momento en Perú estaba, digamos, determinado el aborto terapéutico, pero no había un protocolo que dijera cómo se llevara adelante ese aborto terapéutico. Su médico le recomendó y le dijo, mire, lo mejor es que usted tenga un aborto porque el feto, o el niño más bien al nacer, o el bebé al nacer, va a morir de todas maneras. Pero la clínica se negó a darle este servicio a LC. Entonces, ella tuvo que tener la maternidad forzada, tuvo el bebé, tuvo que amamantar digamos, bebé con malformaciones, con todo, 4 días hasta que murió, y por supuesto esto generó problemas, digamos, en su salud mental, de depresión y otra serie de cosas a consecuencia de eso. En su momento el Comité de Derechos Humanos de la ONU dice no, o sea, el Estado de Perú tiene que garantizar que haya un protocolo para que en ese tipo de casos, pues, las mujeres no tengan que estar sometidas a ese tipo de sufrimiento que las va a afectar en su salud física. Y el segundo caso fue el caso LC, que fue un caso en el que una niña menor de 14 años fue víctima de violencia sexual, resultó embarazada. Cuando se enteró, ella saltó desde una terraza, llegó al médico para que la atendieran. Al momento de llegar a que la atendieran, pues le dicen, bueno, necesitaría una cirugía en la columna. Su mamá pide que le hagan la cirugía. Esa cirugía implicaría que ella hubiera perdido el embarazo. Y digamos que deciden desde la parte médica no hacerle la cirugía para no perder el embarazo. Después, a consecuencia del golpe, tuvo un aborto espontáneo, o sea, de todas maneras perdió el embarazo, y como consecuencia de no haber recibido la cirugía quedó parapléjica de por vida. Entonces fíjense que ya se convierten en 2 casos donde uno dice, bueno, o sea, si la salud de la madre está en riesgo, ¿por qué digamos, se toma una decisión como negarle ese servicio a el aborto terapéutico, ¿cierto? Entonces, parte de la argumentación de este litigio también es el derecho a la no discriminación, porque lo que dicen es el aborto, ¿cierto? El aborto terapéutico termina convirtiéndose en un servicio a la salud que solamente necesitamos las mujeres. No lo necesita nadie más.
Entonces, si se piensa en el derecho de la salud, cómo tener una salud integral y cómo tener acceso a servicios que van a permitir que uno tenga una mejor calidad de vida y que tenga mejor salud, ¿por qué están negando ese servicio? ¿No? Entonces, fíjense que termina siendo, al momento en el que uno empieza como a analizar esos casos y analizar todas las consecuencias físicas, las consecuencias, digamos, a nivel de salud, digamos que lo que buscan nuevamente es tratar de hacer de que ese panorama cambie, ¿no? De que las niñas que son víctimas de abuso sexual no tengan que pasar por ese tipo de situaciones que van a cambiar su vida para siempre. Y de hecho, otra de las consecuencias, y esto se ha visto en otros lugares del mundo, incluso en escenarios de conflicto donde se ha usado la violencia sexual como arma de guerra, otra de las consecuencias es justamente que la relación de las madres con los hijos que son el producto de violencia sexual no es la mejor. Entonces fíjense que termina volviéndose un ciclo y de hecho que no termina. Me acuerdo de un informe, y bueno, hay una fundación que trabaja estos temas que se llama Fundación Apego, y ellos dicen, bueno, todos los casos de niños que son reclutados para la guerra y que llegan a bandas criminales también, generalmente son niños que no les dieron amor en la casa y que han tenido pues una infancia difícil y que los papás pues son ausentes, que puede pasar mucho, por ejemplo, con estas niñas adolescentes que pues apenas ellas se están aprendiendo a desarrollar ellas mismas, y cómo van a salir a criar un niño si ellas ni siquiera se han terminado de formar, ¿no? Cierto. Que es la preocupación también en estos casos. Sí, yo creo, María Camila, que ahí haces un punto muy importante, porque tienes razón en el cambio como del trauma del cuerpo de la mujer. Porque uno, eres una niña, pues ahí hablábamos de casos de menos de 14 años, ¿cierto? Y tú apenas te estás formando, estás llegando a unos cambios y después te violan, que no es nada fácil, y tú no aceptas. O sea, hay una de las cosas que pasan cuando a ti te violan es que no te aceptas o tu cuerpo, o te rechazas, o sientes que algo está mal contigo porque te rompieron el cuerpo. O sea, te demostraron que de pronto tú eras un poco, que pueden hacer contigo y con tu cuerpo lo que se les dé la gana. Pero aparte de eso, si quedas embarazada y no te dejan abortar, tienes todos los cambios del embarazo. Tienes absolutamente todos los síntomas, todo lo que... O sea, no te has terminado tú de formar lo que tú dices, María Camila, como mujer, y ya tienes que ver que algo está creciendo dentro de ti, que de pronto tienes náuseas, que de pronto ya comienzan las contracciones, y después tienes el parto y vuelve otra vez el cuerpo a reacomodarse, porque tiene que volver a formarse, a volver a ajustarse, que ya no hay nadie adentro, y es todo un cambio que es tan brusco, porque lo que tú dices, Sandra, es que hay muchas mujeres, muchas que de verdad dicen, yo no quiero tener este bebé porque me recuerda a algo demasiado doloroso. Claro, y eso es lo que no, digamos, logra todavía entenderse. Y a eso que tú estás diciendo hay que sumarle todo el tema de la estigmatización, porque fíjense que, por ejemplo, dentro de los casos que se presentan ante el Comité de Derechos Humanos, hay un caso particular en el cual la niña es víctima de violencia sexual, la obligan al embarazo forzado, y en su escuela y en su colegio la empiezan a llamar de determinada manera y la empiezan a culpar por algo sobre lo que ella básicamente no tuvo el control. Entonces son procesos que van desde diferentes aspectos físicos, de salud mental, desde la misma sociedad, desde cómo está estructurado todo este pensamiento a propósito del embarazo, a propósito de lo que significa ser mujer, que tiene un impacto muy duro en estas menores que son víctimas de violencia sexual. Y de hecho, estas cuatro mujeres, ellas escogieron unos nombres ficticios para que se llevara adelante el caso con el cual ellos se sienten cómodas: Norma, Susana, Lucía, Fátima. Y Fátima. Y me falta una, ¿no? Norma, Susana, Lucía y Fátima, ahí están las cuatro. Ellas cuatro, una de ellas, Norma, decía que decidió sacar adelante el tema de ir hasta el Comité de Derechos Humanos porque ella no quiere que esto le siga pasando a otras niñas. Entonces, fíjense también la valentía que hay dentro de ese proceso de decir, bueno, o sea, tengo miedo porque por un lado la persona que me hizo daño todavía está libre y en cualquier momento podría llegar y atentar contra mi vida porque viven con miedo y dicen que viven con miedo precisamente por eso. Pero además toman la decisión de decir, pero no queremos que pase esto, que le pase a nadie más. Sí. Porque han sufrido tanto el proceso y lo entienden con tal claridad
que prefieren dar ese paso adelante y pedir ayuda y pedir, digamos, creer en lo que es el sistema internacional, creer en todo lo que hacen las organizaciones que trabajan, digamos, a nivel social, que hacen activismo a propósito del derecho de las niñas para evitar que siga pasando lo mismo. Y pues eso, como dicen por ahí, ¿no? O sea, no merece nada más que muchos aplausos y de verdad uno admira también como ese coraje con el que las personas que en algún momento han sido víctimas deciden tratar de hacer el camino que para los que vienen sea mucho más fácil. Y es que el caso de Norma es aterrador, o sea, creo que de verdad es el que más, o en mi opinión, ejemplifica el abandono del Estado y toda la negligencia del Estado con las niñas cuando son violadas. Norma fue violada a los 12 años, ella es ecuatoriana, la violó fue su papá. Y básicamente el papá cuando la violó por primera vez le preguntó como, ¿quieres ver lo que te hacen los hombres? Y ahí, o sea, dio como el paso a todo. ¿Cuál es el problema? Que antes de que violaran a Norma, ya habían violado a una prima de ella, 6 años antes, a la hermana mayor 3 años antes, violaron a Norma y cuando sacan a Norma de la casa porque está embarazada del papá, violan a la hermana menor después. Entonces, todos los casos estaban denunciados frente a la justicia ecuatoriana y aún así, pese a que son de la misma familia y que estaban denunciados, las autoridades ecuatorianas decidieron que las niñas podían seguir viviendo bajo las mismas, con las mismas personas bajo el mismo techo, porque el único violador de la familia no era solo el papá, también eran los tíos y creo que también los padrastros. O sea, era como que dentro de la misma familia era bastante común que las niñas fueran violadas por ellos. Entonces, de verdad, ahí cuando tú ves un caso como el de Norma, de verdad ves que el Estado falla en múltiples vías para que las niñas, de verdad, esto no se repita. Y por ejemplo, ya para aterrizar un poco el caso a Colombia, un poco partiendo del caso de Norma, y es que, por ejemplo, la justicia colombiana no está preparada, por ejemplo, para recolectar las pruebas que demuestran que una niña ha sido violada, si por ejemplo no le hacen un examen de medicina legal. Entonces el tiempo que pasa mientras la niña fue violada y en el momento que le pueden hacer pruebas, porque ya después de 72 horas es mucho más difícil comprobar, a menos que obviamente haya sido maltratada físicamente, que haya sido golpeada y bueno, todo esto es mucho más difícil y cada vez que pues entre más pasa el tiempo es mucho más difícil conseguir esas pruebas. Eso también dificulta mucho los casos y de hecho la impunidad de los casos de violencia sexual, sobre todo a menores, sigue siendo muy alta, porque por un lado no se consiguen las pruebas suficientes, encierran los casos, los archivan y por otro lado no denuncian tampoco, porque si es la mamá, si es el papá, por ejemplo, pues es muy complicado que esos casos avancen. Entonces creo que esa negligencia tiene que ver con todo. Por un lado, la policía, pues que no está atendiendo esos casos, no está previniendo que pasen, pues que pase más. Y además la justicia atender los casos de manera rápida y no se prioriza tampoco, porque se trata como unos casos de violencia o cualquier tipo de violencia normal y los niños siguen siendo como ese capítulo olvidado de los casos de abuso en el país, aterrizando el caso a Colombia. Además, porque tengo entendido que Colombia tiene los planes de educación para la sexualidad y construcción ciudadanía, pues que el Ministerio de Educación son como unos lineamientos que les dice a los colegios y a las escuelas, debemos educar a los niños de tal y tal forma. Lo que pasa es que no son obligatorios. Y no, mentiras. Sí son obligatorios, pero tú como colegio tienes la posibilidad de implementarlos como quieras o de pronto no implementarlos. De adaptarlos. Exacto. Entonces hay como una disparidad porque literalmente dependiendo de la línea con la que del colegio, pues la línea educativa del colegio, pueden decir ciertas cosas o no, y los niños no tendrían toda la información a las que deberían tener acceso. Y creo que ahí que tú tocas el tema de los colegios, hay muchos eufemismos también a la hora de hablar de educación sexual. Yo, por ejemplo, me gradué de un colegio de monjas, en el que obviamente no te hablan todo con la misma transparencia que uno habla, por ejemplo, con amigas o, bueno, con alguien muy cercano, y todo es con los videos de muñequitos, de caricaturas, y todo, digamos, está un poco
escondido y no se toma con la seriedad que debería tomarse estos casos, pues, y la educación sexual en general. Claro, porque ese también es parte digamos, parte de la lógica de entender pues si uno tiene acceso a educación como todo, ¿no? Partes de que sabes cuáles son tus derechos, partes de que sabes cuáles serían los cambios que hay en tu cuerpo en caso de que se llegara a presentar, digamos, un embarazo, pero además también partes del hecho de entender que no está bien que seas víctima de violencia sexual, porque fíjense que me hacen pensar en países, en otros países del mundo, no sé, en el sur de Asia, hay países del mundo donde las niñas, digamos, son sujetas a explotación sexual y en su cabeza ese es el normal porque nadie les ha dicho lo contrario. Luego, si no hay ese acceso a la educación, si no hay ese acceso a una información clara, si no hay ese acceso a los derechos reproductivos para poder tener control sobre el cuerpo de uno como mujer, pues digamos, estamos muy, muy lejos de poder tener una idea, de tener una sociedad en la cual en realidad se proteja la niñez, ¿no? Que debería ser como lo más básico y lo más importante también para los estados, pues porque estamos hablando del futuro de los países. Entonces, si uno lo analiza también en términos de qué es lo que se está tratando de hacer con este litigio internacional y qué es lo que se está tratando de hacer con la campaña, es meter el mensaje o dejar claro el mensaje de que las niñas son niñas, no son madres, ¿sí? O sea, uno debe cerrar un ciclo para ser madre, ¿cierto? Para digamos, empezar con todo ese proceso que también acarrea mucha responsabilidad, pero además el tema de entender que si ese digamos, embarazo es producto de un acto delictivo, es producto de un abuso, pues sí, o sea, más razón deben tener los menores o las menores para poder tomar una decisión sobre su cuerpo, y el Estado y las instituciones médicas deberían también garantizar, ¿no? O sea, priorizar el tema de proteger a la niñez, priorizar el tema de el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la no discriminación. O sea, es interesante porque en este litigio se cruzan un montón de derechos, una interseccionalidad en cómo cada uno, digamos que no están solos, sino más bien se complementan al momento de que una niña termina siendo víctima de violencia sexual. Son muchos los derechos que terminan siendo vulnerados, ¿no? O sea, no es uno solo, son muchos los derechos que hacen que dicen las expertas, mire, su presente y su futuro ya cambió, o sea, para siempre. No hay una vuelta atrás, ya cambió para siempre. Entonces, ¿qué se puede hacer para garantizar los derechos de esas niñas que son víctimas? Claro, y tú lo que dices me parece muy importante porque aunque es verdad que ellas son niñas y no son madres, que sean niñas no significa tampoco que el derecho sobre su cuerpo lo tengan unos terceros. Entonces, sí, son niñas, pero el deseo o lo que quieren hacer con su cuerpo, ya sea de sí tener el bebé, de no tenerlo, depende únicamente de ellas. No debe quedar en manos de otras personas que de pronto no sepan o no estén, digamos que familiarizados con el tema, porque ya sabemos que incluso ya hemos hablado de cómo las secuelas físicas son gravísimas. En el caso creo que fue de LK, KL, sí. Perdóname, que fue la chica que se lanzó de un edificio. No, ese fue el LC. LC. Ajá. Imagínense querer lanzarse de un edificio para terminar con tu vida porque no aguantas al nuevo ser que está creciendo dentro de ti. O psicológicas realmente, esas son las psicológicas o físicas, porque realmente la ciencia, la parte de medicina, dice que la edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y los 35 años. Entonces, niñas que van de 13, 12, 11 años no tienen esa capacidad, ni siquiera su cuerpo está preparado realmente, por más de que ya tengan el periodo, no están preparados para que de verdad puedan tener un bebé. Claro, y me haces pensar también en el caso de Fátima, de Guatemala, de cómo también resalta que no fue solamente víctima de la violencia sexual, sino víctima también de violencia institucional, ¿no? Por parte del médico y de la clínica en la que estuvo, donde en su momento cuando la querían examinar, pues ella se resistía a abrir las piernas por un efecto también de lo que le sucedió, y la respuesta del médico fue, para quedar embarazada sí las abría y ahora no las quiere abrir. Entonces fíjense cómo
cómo los niveles de violencia van también, digamos, escalando y tocando diferentes esferas dentro del proceso. Incluso Fátima, al momento de hablar de bueno, ¿qué le pasó? Tiene absolutamente bloqueado en sus recuerdos lo que le pasó. O sea, son casos muy específicos, pero durante el embarazo casi que no recuerda nada. Entonces, imagínese la secuela de eso, la secuela de ser víctima, de tratar de buscar ayuda y estar siendo revictimizada una y otra vez. Y creo que ahí también entra otro factor importante, y es que, bueno, esta niña tampoco tuvo la educación sexual suficiente, por ejemplo, para entender qué era lo que le estaba pasando, ¿sí? Para entender qué era lo que venía después de quedar embarazada, después de una violación. Y es decir, no se pueden tampoco enfrentar ante esas realidades porque no las entienden tampoco, no saben cómo vivir pues estando embarazada a tan corta edad y además producto de una violación, cuando ella tampoco decidió pues tener ninguna relación sexual. Es cierto, además porque el violador de Fátima, ella fue violada a los 13 años, era un amigo de la mamá, que era el profesor, y además el señor trabajaba en lo que sería aquí en Colombia el ICBF, o sea, en la parte de que el órgano o el ente que cuida a los niños en Guatemala. Y ella es una de las que dice que de verdad ella tiene muchas relaciones demasiado conflictivas con su hijo. El hijo de ella ahorita tiene 10 años, pues porque ella siente vergüenza todavía de lo que le pasó, porque ella tiene también miedo de encontrarse a su violador, porque aunque obviamente también otro de los puntos en común de todos estos 4 casos es que aunque los violadores fueron acusados y demandados, todos están libres. Entonces ella le da mucho susto y todavía no puede enfrentar bien a su niño, que pues obviamente creció en un ambiente de rechazo de la mamá por obvias razones. Y lo peor es que en Guatemala lleva como varios meses luchando, o no sé cómo se dice eso, como debatiendo una ley en la que quieren penalizar aún más el aborto, o sea, con más años, porque ahorita, si no estoy mal, lo penalizan con 6 años de cárcel, y además quieren prohibir la educación sexual en los colegios, en todos los colegios. No, y fíjate que eso va de la mano con lo que está pasando en Estados Unidos también, ¿no? Que digamos también de ahí parte la importancia de que esto se ha llevado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es que ya en varios de los estados Unidos se quieren echar para atrás un montón de leyes que permiten el aborto terapéutico y que permiten, digamos, el aborto, y que permiten básicamente que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Incluso hay estados que han determinado que bajo ninguna circunstancia, incluso si está en peligro la salud de la mamá, incluso si fue producto de una violación, no, o sea, simplemente lo están descartando. Entonces, fíjense que termina siendo interesante también cómo mientras desde este lado de la región se está tratando de dar un paso en el sistema universal para que se reconozcan y se protejan los derechos humanos de las niñas víctimas de violencia sexual, en otros lugares del mundo lo que se está tratando de hacer es echarse para atrás, ¿no? En términos de ya no permitir esa libertad de escoger qué es lo mejor para tu cuerpo, de escoger el acceso a la salud, de escoger o de tener acceso a los derechos reproductivos. Entonces, pues uno esperaría, este es un caso que esperan se solucione entre 2 o 3 años, que en 2 o 3 años se dé una determinación a propósito de cuál es la responsabilidad que tienen los estados de Ecuador, Nicaragua y Guatemala, que digamos también se den medidas generales, medidas de protección, medidas para que no se repitan este tipo de situaciones, ¿cierto? Que se les repare a las víctimas de violencia sexual. Muchas veces las víctimas, no solamente de violencia sexual, sino de otro tipo de delitos, lo único que quieren es que les pidan perdón, que se reconozca que se cometió un error con ellas, que fue lo que pasó con Cájel en Perú. Hace poquito el Estado le pidió perdón y también un asunto de reparación, ¿no? De reparación y de decir, bueno, muchas veces esa reparación puede ser económica, pero yo creo que ustedes también se han tenido la posibilidad de hablar con víctimas. Muchas veces las víctimas no quieren tanto el dinero, quieren es más que reconozcan que su dignidad estuvo en tela de juicio por un momento y que eso les causó heridas y problemas en su salud física, en su salud emocional y en su salud mental.
Entonces, digamos que eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Lo más importante es tratar de entender que es un paso muy grande y es un paso grande que va al tiempo que hay otros que van tomando pasos hacia atrás, pero que igual no deja de ser importante en la medida en que si todo sale pues como se espera y si el comité toma las decisiones, digamos, alineadas con base en estos 4 casos, pues ya haya unos estándares con los cuales se pueda trabajar a nivel regional, con los cuales se les pueda pedir a diferentes estados, y decirles, el Comité de Derechos Humanos ya catalogó que forzar a una niña a un embarazo de una maternidad es una tortura, y eso, que eso tiene efectos a largo plazo. No, ahí tengo una duda, pues, porque bueno, estos casos, digamos, con la respuesta que dé en la comisión, podría ser como la jurisprudencia para que los países tengan que cambiar las leyes, por ejemplo, con el aborto, es decir, sería una forma de obligarlos o de pedirles a los países que hagan algo y que despenalicen el aborto. Sí, mira, lo que dicen básicamente las organizaciones que están llevando a cabo el litigio es que esto les permitiría crear esa jurisprudencia, esos estándares que inmediatamente obligarían a los 3 estados, a Ecuador, a Guatemala y a Nicaragua, a cumplir con, digamos, esas medidas que determina el Comité de Derechos Humanos. Pero entonces, como ya va a haber esos estándares y esa jurisprudencia, sería mucho más fácil que desde otro país, desde México, por ejemplo, se instaurara otra demanda contra México y que México, como ya hay unos estándares y uno puede decir, en Guatemala ustedes ya dijeron que las niñas deben tener acceso al aborto terapéutico. En Perú ustedes ya determinaron que las niñas que son forzadas a la maternidad y que son forzadas al embarazo, eso representa tortura. En Guatemala, en Nicaragua ustedes dijeron tal cosa. Entonces ya se convierten en referencias, porque ya estamos hablando de que digamos en el papel y en la toma de decisión ya se ha hablado en el pasado de la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual. Entonces es un proceso un poquito largo, pero digamos que es un proceso que es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? O sea, que a la hora de la verdad, si no se hacen las cosas de esta manera, si no se logra, digamos, como alinear los objetivos en términos de cómo proteger la niñez a nivel país, a nivel regional, a nivel mundial, pues entonces no se terminarían dando, digamos, avances que en realidad garanticen pues que las niñas sean niñas y las niñas no sean madres. Y de hecho, ¿no? ya pues agrego también que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los objetivos precisamente es eliminar todo tipo de violencia contra los niños al 2030. Bueno, nos que queda que no sé si lo vamos años. a lograr, pero creo que esto sí es importante para que vayamos hacia allá y si los países empiecen a tomar medidas que son claves pues para que esto no siga ocurriendo, que pues sigue ocurriendo lamentablemente. Sí, y que además también es algo que tiene que pasar no solamente de la parte legal, pues de lo que va a ser todo el litigio, sino de una estrategia comunicacional, ¿no? Que es lo que nos contaron los del Centro de Derechos Reproductivos y los de Planned Parenthood Global, que es básicamente entender un poco que hay una serie de comportamientos a nivel social que están tan incrustados, normalizados, tan metidos en la cabeza de la gente, que los cambios no pasan de un momento a otro. Sino son como son generacionales a futuro. Son generacionales, toman tiempo, ¿sí? Pero igual pueden pasar. Por supuesto que pasen teniendo como respaldo las medidas del Comité de Derechos Humanos, pues digamos que uno por lo menos puede exigirle al Estado, que el mismo Estado empiece a hacer campañas comunicacionales, que cambie los protocolos, que permita el acceso a los derechos reproductivos. Entonces, pues ojalá prospere el litigio y de nuevo, o sea, de verdad que a mí me genera mucha admiración pensar que mujeres que en su momento fueron niñas, que fueron víctimas. ¿Cuántos años tienen más o menos estas mujeres hoy? 20 años. Sí, 22, 23, más o menos. Entre los 20 y los 25 más o menos. Ya ha pasado bastante tiempo desde que les pasó lo que pasó y de nuevo, o sea, todo este fue un tiempo en el que intentaron tener acceso a la justicia, en el que todavía no se ha determinado ninguna medida en contra de los agresores
en el que ellas dicen, bueno, tenemos miedo, pero aquí estamos porque no queremos que les pase esto a otras niñas. Pues bueno, o sea, mucha admiración y mucho respeto también por ellas 4 que deciden sacar adelante todo este proceso. Sí, son demasiado valientes de verdad para como impulsar todo este tipo de cambio que queremos en América Latina. Lo único que a mí me genera como una pregunta es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no genera, las decisiones que emite o los estándares no son vinculantes. Entonces el mismo Estado decide si adopta las medidas que ellos sugieren o no. En ese caso, pues estamos viendo, digamos, dos de los casos que no hemos hablado, el de Susana y el de Lucía, son en Nicaragua, y el actual presidente, Daniel Ortega, también incluso es acusado de su hijastra por violación. Entonces uno se pregunta, con un presidente así o con un Estado, una parte de toda institucional que de pronto está tan viciada ya, si no es algo vinculante, si no son medidas vinculantes, ¿qué esperaríamos si de pronto no, de la buena fe, por decirlo así, de los políticos? Digamos que me deja un mal sabor de boca porque yo siento que de pronto no, sus prioridades o muchas de estas cosas no están ahí. Sí, pero digamos que yo creo que en toda la discusión que hay a propósito de lo que sí se puede hacer o no se puede hacer con el sistema internacional, porque es que fíjate que podemos partir de estos casos de violencia sexual, pero también hay violencia contra la mujer, casos de intolerancia, de racismo, de xenofobia, mejor dicho, un montón de problemas sociales que ya son nombrados, que digamos de los que se han hablado, de los que se han tomado medidas. Bien, sí, o sea, es decir, si no es vinculante, de todas maneras, pues existe como esta cosa de cumplir con unas reglas, ¿no? Que ahí es donde uno entra en toda esta discusión de, bueno, pero si está el sistema internacional y nada funciona y todo sigue pasando como pasa. Pero de nuevo, o sea, a mí me gustaría ver más lo positivo, y lo positivo es que se está haciendo todo el proceso ¿cierto? En un caso como el de Nicaragua, donde hay un presidente que ha sido también señalado de este tipo de abusos, un caso, por ejemplo, en el de Estados Unidos, donde el mismo presidente también ha sido señalado de haber abusado de mujeres, de haber, ¿cierto?, de haberlas acosado más bien, y que tiene también una postura muy clara a propósito de las mujeres. Pues bueno, uno esperaría que también la democracia es dinámica y que los gobiernos van cambiando y que de repente siempre hay gente que cree en el tema de los derechos y siempre hay gente que cree en el tema de la responsabilidad. Y creo, ¿no?, que ahí también influye mucho la sociedad civil como una forma de presionar también y hacer veeduría de que se apliquen o no esas medidas. Creo que también, no solamente en Colombia, pues en toda Latinoamérica ha habido y está creciendo mucho más estos colectivos que defienden los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. Acá en Colombia, por ejemplo, con el atroz caso de Juliana Zamboni, pues hubo varias manifestaciones, la gente salió a las calles a marchar, a pedir, es decir, y esto, digamos que cuando pasan este tipo de cosas, el gobierno tiene que de alguna manera responder, y creo que está también como la responsabilidad de la sociedad de presionar que se cumplan estas indicaciones, estas recomendaciones como las que hace el comité. Además, porque hablando de lo positivo, también quiero resaltar digamos, cosas que en Colombia también nos han abierto a nosotras como otro tipo de posibilidades, como el permiso, no sé cómo ponerlo, del aborto en 3 casos puntuales. Sí, no se dice permiso, pero el acceso al aborto, sí. Y también, digamos que desde este año, creo que fue a comienzos de enero, febrero, que bajaron un montón los precios de algunos anticonceptivos, de la mayoría de los anticonceptivos, lo que hace que mucha gente que no tenía la plata para pagar 50,000, 60,000 pesos mensuales, ya las mujeres podamos acceder a eso muchísimo más fácil. Para nosotros, digamos que, aunque son de a poco estos pasos, realmente son muy valiosos para nosotras, y para, de todos modos, lo importante también es que nosotras sepamos o tengamos acceso a la información de que efectivamente tenemos unos precios a los que podemos acceder, que efectivamente tenemos 3 posibilidades en las que podemos abortar, pero que esa información también nos llegue cuando somos más pequeñas, porque lo que tú decías, María Camila,
Generalmente a nosotros la información de nuestros derechos sexuales o la información sexual en general nos llegan por amigos, por charlitas que uno tiene en los recreos, pero lo que a uno le enseñan en el colegio, en la misma casa, por ser tabú, por ser incómodo, realmente no nos ayuda, sino hasta que lo descubrimos o nos damos totazos nosotras solas. Claro, y es que también hay que partir, creo yo, de una realidad, ¿no? Y la realidad es que, digamos, los adolescentes tienen vida sexual, ¿cierto? Hay situaciones como las situaciones de violencia sexual también. Y pues si uno tiene la claridad, yo creo desde más joven, creo que hay más posibilidad de acceder a los derechos, ¿no? Lo que tú dices, se ha avanzado, igual hacen falta todavía pasos de gigante para que podamos tener como mujeres la autonomía de decidir sobre nuestro cuerpo, de decidir sobre nuestro futuro, pero sí sería muy valioso que se quitaran un poco como los tabúes y los tapujos cuando se hablan de todo este tipo de temas, porque son una realidad, ¿sí? O sea, son una realidad, y lo que decía María Camila, o sea, pasó lo de Juliana Zamboni y la gente salió a la calle y la gente se indignó. Bueno, pues eso es algo que debería permanecer ahí, porque de lo contrario, si no hay esa censura social, pues la normalización entonces va a estar campante y rampante por ahí, porque a todo el mundo le parece que mejor no hablemos de eso, porque para qué levantar, ¿cierto? Ampollas. Ampollas, ¿para qué hablar de temas incómodos? Cuando en realidad si uno no toma una postura como ciudadano, y como ciudadano también privilegiado, que ha tenido acceso a la información, si no se hablan de estos temas de manera responsable, si no, digamos, como que se sacude un poquito el establecimiento de pensar, oiga, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a condenar? Y siempre hay una cosa de la que hablan grandes líderes en el mundo, el tema de la empatía y de la compasión, ¿no? Es ponerse también en los zapatos de aquellas que han sido, y aquellos también que han sido víctimas de abuso, ¿no? Y tratar de tratar el tema con normalidad, y de tratar de dar pasos con normalidad, y de asumir que no se le está diciendo a todo el mundo, no, vaya y tenga una vida sexual activa y entonces salga y haga lo que quiera, no, pero que sí esté disponible la información para que en el momento en el que se tome la decisión se tome de manera responsable. Sí, y yo ahí quiero agregar un punto que pues me hizo pensar cuando estábamos hablando de esta chica que se botó por un edificio cuando se enteró que estaba embarazada. Creo que también aquí la falta de educación sexual hace que estas personas sientan culpabilidad o se sientan mal y culpables porque no saben al final que las están violando. O sea, no saben que eso que le están haciendo es una violación, que es algo que no es consensuado y que al final pues se sienten totalmente mal y culpables y sienten que, por ejemplo, las típicas discusiones es que yo lo provoqué, es que fue por mi culpa porque yo me la pasé por ahí o porque yo estaba ahí con mi falda del colegio, no sé. Sí, o vienen de terceros esas acusaciones también. Exacto, sí. Entonces creo que lo que decía ahorita muy bien Sandra es esa educación que le dé las herramientas, por un lado, a la gente cuando decida empezar a tener una vida sexual activa para enfrentar esa vida sexual, y también que cuando las estén maltratando tengan conocimiento de sus derechos, si se les están infringiendo o no, y cómo podrían, digamos, salir a las calles o salir a la justicia a reclamar por sus derechos, y no como pasó con estas chicas que después de 10 años o más salen y a pesar de que ya hicieron unas acusaciones frente a la justicia, pues después de 10 años deciden salir y alzar la voz y decir, bueno, voy a hacer esto, que es un paso muy grande, y obviamente pues me imagino que todos estos 10 años pues han sido de miedo, y la idea es que eso no siga ocurriendo. Claro, ahora entonces ya para cerrar, ayúdenme como a encontrar esos puntos, esas conclusiones que nosotros querríamos decir frente a estos casos. Uno de los más importantes para mí es que también el Estado escuche y no deje a estas niñas abandonadas en cuanto a que sus violadores tienen el privilegio de verdad de estar libres, y que pues nosotros sabemos que de pronto los violadores pueden reincidir tanto como con niñas también de su círculo cercano o en general. Entonces creo que esa es una de las grandes conclusiones para que el Estado de verdad brinde apoyo, pero también no solo en la parte de educación y en el apoyo psicosocial después de que ya la niña ha sido violada, sino que de verdad encuentre a los culpables y deje por fuera la impunidad. No sé qué otras conclusiones tengan ustedes. Sí, y también que escuche, ¿no? Que entienda
que su deber es proteger a la niñez, ¿no? Es proteger a las niñas, proteger a los niños, y estos son todos los estados, que si no se parte de ese nivel de protección, pues es muy difícil aspirar a tener una sociedad más progresiva, ¿no? Una sociedad en la cual se cumplan unos estándares de derechos. Mientras no se rompan esos ciclos de violencia que una y otra vez pasan por la impunidad, pues todo este tipo de situaciones van a ir en crecimiento o van a permanecer, pero no van a disminuir. Y eso es muy grave en términos de lo que puede pasar para la sociedad, ¿no? Entender eso, entender la realidad, entenderlo del tema de la empatía, entenderlo del tema de la compasión, no solo para el Estado, también para la sociedad misma, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que esa puede ser otra conclusión. Nosotros tenemos que hablar de este tipo de cosas. Nosotros necesitamos exigir también que haya una protección para las personas que son víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Particularmente para las niñas. Y lo otro es, pues, entender lo que ya hemos recalcado. Las niñas son niñas, las niñas no son madres, ¿sí? Entonces, no es que, bueno, quedó embarazada producto de una violación y pues ya le tocó tenerlo, pues porque nosotras estamos acá para ser mamá, ni modos. No, o sea, hay que hablar de los temas y hay que entender también, digamos, a cada persona y cada caso en su contexto específico, porque se me olvidó y ya voy a ser un poco más breve. También muchos de estos casos tienen unas condiciones de pobreza, tienen unas condiciones de cierto sector social, ¿cierto? Donde menos llega a la justicia, donde menos hay acceso a la salud, y pues bueno, o sea, hay que entenderlo como un problema de verdad estructural que está teniendo un impacto muy grande dentro de muchas niñas en toda la región, y que lo que se debe hacer es buscar garantizar protegerlas. Sí, y yo, bueno, recojo lo que dice Sandra, y es, bueno, lo que dice priorizar el Estado, que el Estado priorice el bienestar de los niños, pero no solamente priorizar como que lo pongan en el papel, sino que haya más recursos, por ejemplo, haya mucho más presupuesto para atender a la niñez y a la primera infancia, por un lado. Creo que es eso, llevarlo, lo que se dice en el papel y lo que se dice muy bonito, que suena que los niños hay que protegerlos, porque finalmente pues son ellos los que van a ser los, digamos, los protagonistas en un futuro del desarrollo económico de un país. Y en segundo lugar, creo que la educación sexual, que es lo que veníamos hablando todo el rato, es la educación sexual, pues que estos niños tengan las herramientas para enfrentar una posible relación sexual consensuada o una que no, que sepan, por ejemplo, cuándo se les está vulnerando sus derechos y cuándo no, y puedan enfrentar esas situaciones y, digamos, que salgan a denunciar, por ejemplo, y que no se queden callados también. Entonces creo que esa educación del sexual y de los derechos de los niños creo que es algo que es clave en todo lo que hemos venido hablando para proteger a la infancia. Finalmente, yo creo que también es muy importante que los estados se comiencen a cuestionar muy seriamente lo del embarazo forzoso, sobre todo en casos de violación, porque realmente esto sí es un tema de género. Yo sé que los niños los violan, a los niños hombres, pues, y que es gravísimo, igual de grave, pero los niños no quedan embarazados. Y las niñas que quedan embarazadas sí tienen que someterse el resto de sus vidas de pronto a estar con unos bebés que ya después crecen, son niños que tienen relaciones súper conflictivas y no pueden, digamos, quitarse o escapar más fácil, o no digo escapar, sino salir más adelante, mejorar su parte psicológica, porque tienen un recuerdo constante de algo que les hizo mucho, mucho daño. Entonces sí deberían hacer algo como en este enfoque de género, porque de verdad, lo que repito, los hombres o los niños que han sido violados no van a quedar nunca embarazados y ellos pueden salir más fácil adelante con sus vidas porque no tienen este recuerdo constante. No todas las mujeres, no todas las niñas deciden acabar con su embarazo. Hay otras que tienen decisiones diferentes, pero las que de verdad quisieran acabar con su embarazo deberían respetarle esa decisión. Sí, que tengan la posibilidad de, o sea, lo que hablamos, tema de, sobre la mesa, acceso a los derechos a la salud reproductiva, el ser escuchadas y el tema de entender que esto es un asunto de discriminación porque nos están dando las posibilidades
que se necesitan cuando se es mujer y cuando se es niña y cuando se está en una situación tan complicada como esas. Muy cierto. María Camila, Sandra, mil gracias por acompañarnos hoy en este podcast tan especial y tan importante para nosotros en Degeneradas. No, a ti también, gracias y pues nada, o sea, el mensaje está claro. Hablemos de estos temas y esperemos que esto tenga una resultado, sí, un resultado muy positivo. Sí, y bueno, pues a ti muchas gracias también por la invitación y bueno, también es una invitación a todos los que nos estén escuchando de seguir hablando de estos temas, de no dejar que esto siga siendo tabú y que sean secretos de familia y la ropa sucia se lava en casa, que esto se hable más y se denuncie más. Esto es verdad. Entre más voces se unan, menos normalizado y naturalizado va a ser el tema. A todos nuestros oyentes, recuerden que pueden escuchar este podcast en www.eltiempo.com/podcast o en las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes o Apple Podcast. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Ingresa a www.eltiempo.com.